Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Comenzamos. Sí, claro, yo he visto Amigos, esto muy también. buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Me da mucho gusto saludarles el día de hoy, miércoles 14 de octubre. Espero que todos ustedes que nos están siguiendo a través de la plataforma de Zoom o por Radio Primavera Cuernavaca en Facebook Live estén muy bien después de que aquí en Cuernavaca el día de ayer le abrieron las llaves al cielo, cayó una tormenta que pensábamos que ya con el cordón de San Francisco, cordonazo de San Francisco que fue el domingo 4 de octubre ya no iba a llover, todo el mundo estaba muy tranquilo y el día de ayer a las 6:30 de la tarde se soltó el diluvio. Hasta la autopista tuvo que ser cerrada porque se inundó en los carriles de ida y de regreso a la Ciudad de México. Así es que, bueno, después de todas estas cosas donde hemos recibido bastante lluvia, la ocasión pasada decíamos de nuestros amigos de la península de Yucatán, ahora, bueno, fue en Cuernavaca, pero bueno, nosotros seguimos aquí gracias al Supremo Arquitecto del Universo y por supuesto a la sintonía de todos ustedes. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. El tema es las misiones jesuitas de Baja California, México, con el doctor Juan Antonio Siller Camacho, quien también es nuestro coordinador académico de este ciclo. A nombre de la Universidad Interamericana y de Radio Primavera, les doy la más cordial de las bienvenidas y presento el currículum, una breve semblanza del doctor Juan Antonio Siller Camacho, quien nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, el 10 de julio de 1950. Él en sus estudios de licenciatura fue arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la UNAM y arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En el INA tiene las maestrías en Restauración de Monumentos Históricos y maestría en Museología por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Tiene un doctorado en Arquitectura Prehispánica en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, primera generación. Es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia del INA desde 1977, catedrático del posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM desde 1984, miembro del ICOMOS México desde 1994 y coordinador del Comité Científico Nacional de Itinerarios Culturales desde 1999, miembro del ICOM México desde 1999, miembro del TICCHI México desde el 2019, coordinador del Seminario de Arquitectura Prehispánica de la Facultad de Arquitectura de la UNAM desde 1984, editor de los cuadernos de Arquitectura Prehispánica de la Facultad de Arquitectura de la UNAM en 1984 y coordinador de las jornadas de Arquitectura Prehispánica de la Facultad de Arquitectura de la UNAM desde 1999 al 2020 y actualmente es coordinador académico del ciclo Recuperando Nuestro Patrimonio Cultural Compartido en Radio Primavera Cuernavaca, Morelos, en este 2020, con el auspicio académico de la Universidad Interamericana. Pues en la parte de atrás, en nuestra pantalla, aparece uno de los dibujos que nos va a platicar el doctor Siller, a quien hoy lo vamos a liberar de su comentario como coordinador académico de este ciclo, para que entre desde ya a darnos esta videoconferencia sobre las misiones jesuitas de Baja California, México. Adelante, doctor. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes a todos. Es un gusto seguir en este ciclo de conferencias recuperando nuestro patrimonio cultural compartido, que es el tema general que hemos tenido durante muchos años. Y particularmente hoy es interesante porque en este ciclo que tenemos en este segundo semestre del año, vamos a entrar al tema de las misiones jesuitas en América. Va a ser un recorrido muy interesante. Yo decidí tomar Baja California para tener la referencia con México de estas misiones. Vamos a tener
una segunda charla más adelante sobre las misiones guaraníes de Argentina. Vamos con un especialista invitado, esperamos que nos pueda acompañar, y vamos a seguir con un trabajo histórico y demográfico con nuestro querido amigo Robert Jackson, que nos ha seguido y es parte de este grupo de trabajo. Y vamos a tener posteriormente el recorrido por las otras misiones guaraníes, las de Paraguay, las de Chiquitos, y uno de nuestros invitados, que ahora está Juan de Dios Páramo, que va a estar participando también en esa última sesión. Y luego otra colega de nosotros, de Lina Morelos, especialista en pintura, va a hablar también de Chiquitos. Vamos a dejar 3 sesiones para las misiones guaraníes de Chiquitos en esta última etapa de este ciclo, de este año. Entonces, el tema de Baja California y de los jesuitas es un tema muy interesante. Voy a empezar por comentar esa extraordinaria imagen que está atrás y que fue parte del cartel de esta semana y parte del escenario de cabina de nuestras transmisiones. Es parte de una colección que la universidad hizo del Códice Clementinum de Praga, que es como se le ha llamado a las obras de Ignác Tirs, un jesuita, 1733-1781, que estuvo los últimos 5 años en Baja California y hace un documento extraordinario que logra salir, no sabemos cómo pudo librar los controles que había para sacar pinturas, dibujos, etcétera, y logra llevar sus apuntes de muchas de las misiones, de los estudios etnográficos, de flora y fauna, etcétera, que hizo de Baja California. Este es el libro eh, publicado por la UNAM, una extraordinaria eh, colección. Y había 2 imágenes que me interesaban, la de la misión de Santiago en la parte sur de Baja California, y esta por la que me decidí, que es la de San José del Cabo, porque presenta un poco ese ambiente que había recreado por alguien que estuvo en el lugar de lo que era esta arquitectura sencilla de estas misiones. Ahí podemos ver en, en la parte baja del lado derecho lo que era la capilla, la misión, con una cubierta de madera para proteger la entrada, algunas construcciones con cubiertas de palmas, eh, otras habitaciones circulares en lo que sería una pequeña plaza, algunos corrales que eran parte de los abastecimientos que tenían, la corriente de un río, y eso es extraño porque solamente hay 2 ríos de corriente de agua, el de San José y el de Mulegé. La península carece de ríos de superficie, hay muchos arroyos de temporal, la entrada de los huracanes inunda y pasa lo que en Cuernavaca ahora, eh, eh, el agua desborda los canales, los arroyos de esa región. Antes no había puentes, ahora los encuentra uno ahí en Baja California, había lo que se llaman vados y que uno tiene que esperar a que baje la corriente de agua en la temporada de lluvia. Pero ahí en el conjunto se ve una serie de personajes, se ven las áreas donde se llegaba a cultivar trigo y algunos árboles de Castilla, sobre todo las higueras, la vid que se lleva, pero sobre todo lo que es muy interesante es la embarcación que está al fondo, que el propio Ignác Tirs menciona que es la parada que el galeón de Manila hacía del tornaviaje. Es decir, ese viaje que salía de Manila, Filipinas, con productos asiáticos con destino al puerto de Acapulco, después de 5 o 6 meses sin tocar ningún punto de abastecimiento, llegaba a la península de Baja California, y en este lugar se abastecían de agua, se abastecían de víveres, y seguramente había el intercambio de productos. Yo creo que se pagaban en especie, les daban abastecimiento para continuar el viaje hasta Acapulco, y dejaban muchos objetos asiáticos, como podemos encontrar en el Museo de Loreto
de las misiones, en donde hay muchos objetos que provenían de Asia, de China, de Filipinas, sedas, porcelanas, marfiles, etcétera, de Asia. Estamos teniendo un pequeño problemita se congeló la imagen, doctor. Perdimos el contacto con el doctor Siller, quizá por esta situación del internet. Esperemos que en unos segunditos más se componga la imagen y la transmisión, porque es el audio y la imagen. Si nos escucha, doctor, a ver, es una cuestión técnica seguramente del internet, ¿verdad? Bueno, a ver, les pedimos que por favor nos den un poquito de su paciencia. En esta ocasión sale de nuestro control, pero bueno, nos estaba hablando acerca de esta figura que aparece a nuestra espalda, donde en la parte de aquí arriba, acá, aquí, hace alusión al galeón de Manila, Filipinas, que transportaba las mercancías en este espacio geográfico, donde vemos de una forma dibujada precisamente el espacio geográfico correspondiente a la Baja California, a México. Entonces, hay alguien, a ver, está nuestro amigo Jackson. Robert Jackson está conectado. A ver, vamos que usted comente algo, Robert Jackson, mientras regresa el doctor Siller, por favor. Robert. Claro, aquí estoy. A ver, déjeme ver. Pues lo interesante sobre este cuadro de Ignaz Tourist, que también en su colección pintó la iglesia del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo aquí en la Ciudad de México. Creo que es la única representación de esta iglesia antes de la expulsión de los jesuitas. Y otro punto es que, a ver, déjeme ver. Yo no entiendo esto. A ver, voy a decir algo. En 1769, una expedición científica francesa llegó también a San José del Cabo, con el fin de ver el tránsito de Venus, la planeta Venus, sobre la superficie del Sol, para hacer calculaciones de la distancia del Sol de la Tierra, etcétera, etcétera. Y hubo un brote de sarampión en el sur de Baja California en ese tiempo. Y el líder de la expedición francesa, se llamaba Chapeau-Roche, murió. Entonces, un pintor que acompañó también la expedición pintó 2 cuadros. Uno fue del funeral del científico francés y otro fue en representación de la misma misión de San José del Cabo. Y podemos decir... Ok, ya. Muy bien, gracias por el relevo. Fui Gracias, Robert yo, Jackson. ¿se desconectó el mío o el de ustedes? El de usted, doctor. Ah, Pero aquí le entramos al relevo. sí, ya la sabemos cómo hacer. Pues si quieren entramos, ya expliqué y comenté algo de esta imagen que es extraordinaria junto con el libro. Vamos a entrar ya a la presentación que ustedes tienen, si quieren ir pasando cada una de las imágenes. Es un trabajo donde se ven las plantas arquitectónicas, los dibujos, las fechas de cada una de estas misiones y iré comentando un poco esa arquitectura tan especial que se da en Baja California. En lo que pone la imagen de la primera, quiero comentar que en 1985, ahí están, se puede ver a tamaño completo, sí. En 1985 tuve la oportunidad de hacer el primer catálogo nacional de monumentos históricos inmuebles en Baja California, tanto norte, la parte norte como sur, y se publicaron por primera ocasión un inventario con todos los monumentos históricos del siglo XVI al siglo XIX, inclusive siglo XX. Entre ellos estuvieron las misiones jesuitas, franciscanas, dominicas, arquitectura minera, arquitectura civil, muchísimo de lo que había en Baja California
y que hace algunos años que regresé a comparar un poco lo que habíamos documentado en aquel entonces, se ha perdido muchísimo, no se ha conservado, a pesar de haber tenido un catálogo. Muchas de las casas que estaban todavía en muchas de las poblaciones, pues se han demolido y se han perdido. Pero las misiones siguen ahí como objetos arqueológicos, muchas de ellas en muros de adobe o de tierra, muros de piedra todavía, y son un buen vestigio arqueológico para su trabajo. Si quieren, vamos, esta carátula, la que aparece en pantalla, 1683-1767, corresponde al periodo del que vamos a hablar el día de hoy. ¿Podemos pasar la siguiente? Sí. Si podemos ver la siguiente imagen. Ahí está. Bueno, ¿se ve en pantalla completa con ustedes? Sí, conmigo sí. Correcto. Yo la tengo a media pantalla, pero para mí está bien, yo la comento aquí. Yo creo que uno de los primeros puntos son las exploraciones que se hacen para definir si la península de Baja California era una isla. Se pensaba que era una isla y que a través de una navegación por lo que era el Mar del Sur, como se le llamaba el Pacífico, se podía por el interior de esa isla salir y llegar muy fácilmente a Japón y a Filipinas. Pues no fue así, es decir, las navegaciones y cartografía que se hace, las cartas de navegación, que el propio Cortés estuvo muy interesado en realizar, de ahí el Mar de Cortés y la fundación que se hace temporal de Santa Cruz, que después fue La Paz, pues tiene a estos exploradores y el de Francisco de Ulloa, de 1539-40, hace todo lo que se llama la contracosta, que es la parte de Sinaloa, Sonora, y luego lo que es hasta Río Colorado, y luego lo que es la costa interna del Mar de Cortés, o península del Mar de California, y luego sube hasta esta parte de Vizcaíno, no encuentran agua en toda esta región, y regresa. Entonces tenemos estas exploraciones, la siguiente, en donde el propio Cortés hace estos recorridos. Vean este otro mapa, 1702, muy burdo, en donde ya se sabía que no era una isla. Algunos siguen dibujando la isla porque no se facilitaba esta información, que era pues de resguardo del gobierno español. La siguiente. Ahí está. Esto es interesante. Baja California tiene una estratificación como una calceta de estas de Navidad donde se le van poniendo cosas. eh, y la estratificación se fue haciendo con diferentes grupos que iban llegando a esta zona y que iban empujando a los otros. Y tenemos todos estos grupos y humanos en la zona norte, los Guaycura, los Pericú, etcétera, y vean cómo se localizan en la parte norte una gran cantidad de grupos, en la parte sur también, en la parte media, y hay zonas donde el desierto es muy, el desierto vizcaíno y la zona de la sierra de San Pedro, en donde estos grupos se reducen y son casi en general grupos de una economía de apropiación, caza, recolección, y de manera estacional se están moviendo en el territorio. Y esta es la población a la que se van a encontrar dispersa, pequeñas bandas en ecosistemas que ellos regulan y que tienen una capacidad de carga especial, en la que se van a encontrar los misioneros jesuitas, en donde va a ser muy difícil poder congregarlos por la dificultad de los recursos y la dispersión de estos grupos en el territorio. La siguiente. Aquí se ven muchas de estas misiones eh, que se fueron estableciendo desde San José del Cabo, que es esta, Santiago, Todos Santos, en fin, eh, y el núcleo central, que es el de la sede, que va a ser Loreto,
y toda esta serie de misiones cercanas a 1, 2 o 3 jornadas de camino, de senderos, no había caminos como tal, y luego la ocupación que se empieza a tener del territorio en esta otra zona bastante despoblada, y la misión más al norte, la de Los Ángeles, que es el punto al que se llega hasta la expulsión de los jesuitas. Va a haber una misión San Fernando franciscana, pero después los franciscanos van a tener la misión de ocupar Alta California en toda esta otra costa, y este territorio de aquí lo van a ocupar los dominicos y van a hacerse cargo de algunas de las misiones que tenían los jesuitas en esta otra región, como es la de San Ignacio. La siguiente. Aquí se ven estos mapas más en detalle. Esta es la parte que ocupan estas misiones. Vean cómo están dispersas. Son las misiones principales. Había muchas visitas o rancherías que era desde donde 1 o 2 religiosos, que eran los que tenían a su cargo la misión, se trasladaban a las rancherías con a los grupos dispersos que estaban en esa zona. En estos extensos territorios. Vean, en esta parte media solamente tenemos 3 misiones, en una zona donde el abastecimiento de agua va a ser solamente de manantiales. La temporada de lluvia y los arroyos son los que van a inundar las zonas cercanas a las misiones, y va a poderse cultivar algo en un suelo bastante difícil. Pero el problema fue el agua. Solamente va a haber 2 corrientes permanentes de agua, la de Mulegé y la de San José, que he mencionado al principio. La siguiente. Estas son otra serie de cortes. Vean, aquí se ven algunas otras de las misiones, ¿sí? En esta parte media, y en la parte de abajo tenemos otras más cercanas a la costa. Las de la costa era más fácil porque el abastecimiento va a estar siendo de la parte continental, que se va a llamar la contracosta, desde la cual se podía traer recursos para mantener a las misiones. La siguiente. Aquí se ve en esta parte de la península la parte que ocupan, y ahí se ve la misión de Loreto, que va a ser la misión madre, la sede de todas estas misiones, y la de San Bruno, que fue la más temprana, que fue una fortificación, después una visita, y vean cómo vamos a tener a 1 o 2 jornadas de camino, otras San Francisco Javier, que es una de las más interesantes porque sale del esquema de las demás misiones. Es una misión hecha con mampostería, con sillares, con bóveda, que no vamos a tener, y otra escala que no vamos a tener en el otro prototipo de misiones que vamos a encontrar acá, que van a ser misiones construidas en mamposterías, piedra, vigas, cubiertas de tierra o de palma, misiones hechas con arcilla, con lodo y con bajareques y con adobes. La siguiente. Aquí en la parte ya de Baja California Sur, que es esta que aparece aquí, tenemos este grupo de misiones. Se fijan, están sobre un itinerario que se seguía, y luego los itinerarios circundantes que había en torno a las visitas y en torno a las rancherías. La siguiente. Esta es la de Santa Cruz, que fundada por Cortés, no la misión, sino la población en el siglo XVI, después se llamó La Paz, y aquí hubo una misión posteriormente, esta junto con la de Santiago, por acá, San José, Todos Santos, y estas van a ser muy complicadas porque va a haber muchos levantamientos, queman la misión, matan a los jesuitas. Entonces, el mantener estas misiones fue muy complicado, y la de San José del Cabo, que es esta, es la que aparece en la imagen, en donde el, el- el galeón de Manila viene costeando toda la California
hasta llegar a este punto, a la punta de San Lucas, y en este lugar se abastece y hace un receso para reparaciones, descanso y agua, y continuar costeando hasta su destino San Blas primero y luego Acapulco. La siguiente. Este es un esquema muy breve, no voy a detenerme en él, de cómo estaba estructurado el rectorado de Loreto, cómo se organizaban. Había un destacamento de soldados en este lugar y cohabitaban la misma misión en una sección de la misma. La siguiente. Y esta es muy interesante. Este es 1683-85, duró solamente 2 años y es la primera incursión que se hace de la contracosta a un sitio, una elevación, una colina de unos 30 metros, un punto estratégico que fue llamada San Bruno, y lo que podemos ver es el sistema de fortificación con estas esquinas en diamante propias de las fortificaciones, y luego los elementos que la conformaban con el destacamento que se ubicó en el lugar. Ahí podemos ver la capilla, que es esta que está al centro. Podemos ver la parte de los almacenes, el cuartel, y luego las tiendas o casas de los soldados en la parte baja. La siguiente. En esta otra lámina se ve mucho más en detalle, vean, eh, es una descripción de esta fortificación. Ahí se ven los cañones en las esquinas, en las tres, se ve la capilla, que es muy sencilla, se ve lo que es parte de los almacenes en la parte más protegida y la parte del cuartel de los soldados. Y esta es la única referencia que tenemos para el siglo XVII, el final del siglo XVII, y desde aquí se hicieron incursiones durante esos 2 años. Fue muy difícil poderla mantener y se tuvo que hacer un retiro de ella, y el sitio se ocupó más adelante ya con la fundación de Loreto, la siguiente, en la que, ya se funda la misión madre. Aquí está la fundación de Loreto, 1697, 1829, que es hasta cuando permanece. Y podemos ver la distribución. Es una gran nave en esta parte, lo que es la iglesia, el templo, de mampostería con ventanas, un acceso a un patio central, unas sacristías en ambos lados, una espadaña en la parte frontal y lo que sería un bautisterio y una torre, y luego lo que serían las habitaciones, los talleres y la parte de los cuarteles y de los soldados que ocupaban parte de este conjunto. Aquí se ve en la siguiente. En esta se ve ya una reconstrucción que se hace en el siglo XX de la torre, un poco fuera de escala y bastante mala, y lo que es la restauración que se ha hecho del conjunto y de parte de la fachada, que estaba muy en ruinas. La siguiente es una imagen lateral, la que sigue. Esta es mucho más interesante, vean, es un dibujo antiguo. Vean cómo hay un murete al frente en ambos lados que protegían a la misión. Las palmas datileras, que es parte también de la vegetación que introducen los jesuitas, y como parte de ese nuevo paisaje que vamos a encontrar, el paisaje cultural, así como la vid, los dátiles, el trigo, se introducen. Y aquí podemos ver cómo era mucho más sencillo. Sobre el muro principal había una espadaña con sus campanas y una torre mucho más sencilla que la construida. La siguiente. Estos son algunos levantamientos que se hicieron de las partes principales de los emplazamientos. No se ha hecho una arqueología histórica que podría ser muy interesante para poder tener una mejor idea de la extensión. La tenemos en la historia escrita, en los archivos, en los informes, pero la documentación arqueológica, histórica, podría ser muy, muy importante, que a futuro se pudiera
levantar en cada uno de los sitios donde se ha dejado la reserva y áreas de protección. Y estos son restos de los muros, de los paramentos que se han podido documentar tanto en el catálogo como en otros levantamientos. La que sigue es la misión de San Juan Bautista Londó, y estas perspectivas que hicieron un grupo de estudiantes de arquitectura de la Universidad de Baja California, de un trabajo de tesis que después se publicó por el INAH, y aquí se ven los apuntes de algunas bóvedas o algunos restos de muro que había todavía hace 35 años. Probablemente ahorita con los huracanes, falta de mantenimiento y el vandalismo, probablemente ya no se conserva, ¿no? La siguiente. Esta es la misión de San Francisco Javier Vigueo Viandó. De 1699 hay un primer establecimiento y luego hasta 1817 que se ocupó. Los jesuitas fueron expulsados en 1767, 68, y esta es una misión que sale de la escala. Sobre todo este es el templo que podemos observar en la imagen. Es un templo de cruz latina con las dos sacristías muy propias de los jesuitas, las habitaciones, los servicios, etcétera, y un pozo de agua, un manantial que era el que llegaba a la misión. Aquí hay una fuente que se ha puesto en el lugar, y luego un camino que sale aquí a lo largo hasta una cruz de camino o humilladero, que es como se les llama a ellas, y probablemente la primer misión en algunos planos aparece a un costado de la misión. Se ven restos de lo que fue la nave o parte de la construcción antigua de esta misión, y esta es la misión que se construye posteriormente y que sale de la escala. Quizás San Ignacio es la que más se acerca de la escala y la dimensión y el trabajo de las misiones de Baja California, que no van a ser este prototipo. Este es un ejemplo atípico, podríamos decir. Bóvedas, cruceros, retablos, eh, que se llevó, el retablo que todavía se conserva, se llevó de la Ciudad de México. Se comenta que pudo haber sido del colegio de Tepozotlán, que se desarmó, se empacó, se llevó en barco y en mulas llegó y se armó en el sitio. La siguiente. Esta es la portada, la que podemos ver de este magnífico edificio. Vean, mientras que en otras misiones tenemos un par de horcones con las campanas, aquí hay un campanario todo en forma, una portada totalmente labrada, con sillares, con elementos decorativos. Es decir, es un templo extraordinario, único en toda Baja California, construido en la parte final de la estancia de los jesuitas. La siguiente. Aquí se ve una puerta lateral de acceso, los remates, las cúpulas, es la única que tiene una cúpula de este tipo, y una puerta lateral con arco conopial, y las ventanas que iluminan a la bóveda y el cañón, las bóvedas de arista y el crucero que tenemos en esta parte. La siguiente. Este es son las misiones características. Realmente la otra la mostré, pero sale del tipo de misiones que vamos a encontrar en Baja California. Esta es la de Santa Rosalía en Mulegé, el sitio donde es un oasis. La corriente de agua que existe ha mantenido hasta la fecha todo un cultivo de palmas datileras. Es un lugar donde hay abundancia de agua a lo largo del cauce del río, y la misión se encuentra en una elevación, como muchas otras. Es una misión en la que el templo es esta parte que se ocupa del lado derecho, luego la sacristía, las habitaciones, algunos otros servicios y el asentamiento periférico, pero muy reducido. Normalmente estas misiones no pudieron mantener a una población mayor por las propias condiciones de los recursos que se tenían y que tenían que ser suministrados, muchos de ellos desde Sinaloa, Sonora, desde lo que se llamó la Contracosta, en una embarcación que llegaba periódicamente. La siguiente. Estos son algunas de las
fachadas que tenemos de esta misión, los contrafuertes, una pequeña torre y una arquitectura muy sencilla del asentamiento de estos religiosos, no más de 2 en cada una de ellas, y quizás algún viajero o algún otro, y la población que se rotaba, la población indígena llegaba al lugar y se rotaba, no los podían mantener de manera constante por las condiciones y los recursos que mencionaba. La siguiente. Aquí se ve otro detalle, vean, es una arquitectura muy sencilla de mampostería. Esta es una de las misiones que se ha conservado porque fue construida en piedra. Las que fueron construidas en adobe, en tierra, en tapia, pues se han perdido al quedar abandonadas y dejar de ser usadas por los religiosos que las retomaron las principales, los dominicos, pero no retomaron todas las de los jesuitas. La siguiente. Esta es una imagen hacia el siglo XIX, lo que era ese poblado en medio del desierto, pues ya hacia el siglo XIX se introduce población a la península, eh, eh, muchos de los soldados se convierten en rancheros, entran otros a colonizar, la minería se desarrolla y lo que vemos al fondo es el oasis del río de Mulegé, Santa Rosalía, y un poblado más en forma hacia finales del siglo XIX. Recuerden, Baja California fue territorio junto con Quintana Roo, eran lugares donde no había población, y en el siglo XIX se intenta mantener población migrante con la presencia de franceses en el boleo, lo que va a ser esta mina, eh, población en San Vicente, inglesa, y población asiática en Tecate, Ensenada, población rusos blancos en Ensenada, eh, en, eh, en, esta, en, en ese valle ahora de vinícola. Entonces hubo acceso a colonización para mantener población en lo que era un territorio despoblado. La siguiente. Estos son restos de algunas de estas otras misiones que hemos venido comentando. San Juan Bautista Malibat, 1705, 1721, y como pueden observar, solamente se ha podido documentar lo que es el emplazamiento de la misión, seguramente el Camposanto circundando al templo, una pequeña plaza o espacio, y los lugares de aljibes o de canales que era parte del sistema que en temporada de lluvias y aprovechando los arroyos se sembraba. Muchas misiones tuvieron 2, 3 emplazamientos porque en las primeras que se establecieron muy cercanas a los arroyos, en las crecidas, que no se tenía registro de ellas, se arrasaron. Entonces tuvieron que reubicarse muy cercanas a la original y las que tenemos en estos registros son las segundas o terceras fundaciones o asentamientos. La siguiente. Esta es la de San José que hemos comentado. Ahí se ve la planta, lo que serían parte de las hortalizas o huertas cercanas al templo y lo que serían los campos de cultivo a lo largo del río y de los lugares de canales que se establecieron en todas ellas. La siguiente. Ahí están algunos detalles de San José Comondú, otra de las misiones. La siguiente. La misión de la Purísima Concepción, que ese dibujo son los de nuestro misionero Tirs. Estos dibujos son parte de su álbum y ahí se alcanza a ver un retablo, un altar más que un retablo, un altar al fondo con una bóveda en parte de lo que es la construcción. La siguiente. Ahí está un detalle más de ese dibujo de Tirsch. La siguiente. Y aquí se ven en esta unos personajes del mismo libro, del mismo álbum, que aparecen en su libro
y la usamos también para hacer la referencia a la misión de Nuestra Señora de la Paz, Señora del Pilar de la Paz en 1720 a 1749. La siguiente. La misión de Dolores de la Pasión, y estas las hemos registrado solamente a partir de estos croquis reconstructivos. Se ven ahí los muros que existen todavía o existían hace 35 años, la ubicación junto a los arroyos, el plan del conjunto, las habitaciones y los aljibes o estanques que se tenían como parte de las obras hidráulicas, y pues todo es un sitio de arqueología histórica que podría ser explorado y documentado. En la siguiente imagen, por favor, vemos estos dibujos que estos arquitectos hicieron en su momento, en la prospección que realizaron a muchas de ellas, y vean cómo se ven ahí los paredones, se ven muros de mampostería con morteros de tierra y dinteles de madera, cubiertas planas, y ahora pues solamente los montículos que quedan de estos muros que formaron parte de la hacienda, de la misión. La siguiente. Este es parte de una cercanía a San José del Cabo, y es un dibujo también de TIRT, donde se ve una ranchería, se ve unos corrales, y cercano a lo que fue la misión de Santiago de los Coras, que es la siguiente imagen. La siguiente. Y la de San José. Son estas dos imágenes que hemos aprovechado para mostrar como parte de la imagen. Y esta fue una también de las misiones importantes, quizás por su relación continental, es decir, la relación de esta misión que tuvo en los itinerarios que el galeón realizaba, como lo mencioné al principio, y, y la ocupación más al sur de toda la península hasta la de Los Ángeles, que fue la que se tuvo más al norte. Alguien ha comentado que la idea era hacer el camino para llegar a la Alta California por tierra. No creo que eso haya sido. La función de los jesuitas era otra, era una utopía, convertir a estos grupos y hacer estos asentamientos con recursos escasos. La corona no los proporcionó, y no se permitía el acceso a pobladores ajenos a los jesuitas y a la población local. Prácticamente el camino se establece eh, por, eh, por tierra, pero por la zona continental, y posteriormente ya con los asentamientos se establecen las misiones de la Alta California. La siguiente. Aquí está la otra misión en este otro dibujo de una palapa y una pequeña casa de la misión de Santa Rosa de Todos los Santos de 1733 a 1840 que permaneció. La actual ha sido muy remodelada. La siguiente. Y la misión de San Luis Gonzaga. Aquí nos aparece también parte del templo. Es un templo no muy grande, lo que es un templo con un ábside, dos sacristías, un cañón corrido, y luego las habitaciones, los patios, los corrales, que era el conjunto principal, no eran más grandes que esto, y era como el prototipo de una misión mediana de las que se establecieron. La siguiente. Hay un detalle en esta donde se ven dos torres, a diferencia de los horcones y las espadañas, la nave principal, eh, los muros de mampostería, las ventanas laterales. La siguiente. Santa Gertrudis, que es otra de las misiones. Y aquí vemos parte eh, de las edificaciones que aún se conservaban cuando hicimos el catálogo. Y esta pequeña construcción que no se alcanza a ver muy bien es un campanario exento, es un campanario de espadaña que todavía se tenía en esa visita que hicimos en 1985. La siguiente.
Ahí se ve la portada, que es una portada labrada en lo que es la habitación principal, y algunas partes derruidas que se han restaurado ya en fecha más reciente. La siguiente. San Francisco Borja. Ahí se ven parte de los muros y de los levantamientos de daños que se fueron haciendo en estas obras de intervención hacia los años 90. La siguiente. Es la misma, más en detalle. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Vean, estas otras, realmente lo que se pudo hacer de esta visita, que son mucho más sencillas, fue ubicar el emplazamiento de la capilla o del espacio del resguardo, la habitación del misionero, y el emplazamiento cerca de los arroyos, que es un poco la constante que vamos a tener en muchas de las visitas. La siguiente. Y estas son de la misma obra de Ktirt, en donde se ven unas mujeres con unas grandes varas recogiendo las pitayas, ¿sí? Las tunas en la temporada de recolección. Es decir, era una economía de apropiación. Había recolección en la estación correspondiente, movilidad de los grupos para seguir algunos animales en la zona, y vivían en ese entorno de un ecosistema y de grupos pequeños moviéndose en estos resguardos y en algunas rancherías mucho más estables. La siguiente. Esta es la misión de Los Ángeles, Santa María de Los Ángeles, la más septentrional que se hizo, y vean cómo es una gran crujía muy sencilla, con un muro piñón al centro, y una cubierta de palma y lo que serían las habitaciones. La siguiente. Aquí se ve un detalle de lo que había todavía en esos años. Se ven aquí las cubiertas a dos aguas que tuvo, los muros, el acceso, restos en un costado de lo que eran las habitaciones, el emplazamiento, el arroyo en la parte baja, y se ven las datileras que sembraban los jesuitas para tener los frutos de los dátiles y de otros cultivos que introdujeron a Baja California y que no existían en el lugar. La siguiente. Aquí se ve parte de estos pobladores en el dibujo, y arriba se alcanza a ver con una cruz la misión, y luego estos grupos, cazadores, recolectores, grupos que se movían y que se rotaban para ir a la misión a hacer trabajos, y los misioneros que hacían las visitas a los lugares más despoblados donde estos se encontraban. La siguiente. Con esta damos por terminado. No incluí, se me fue por alguna razón, San Ignacio, que es una misión muy interesante en forma. Yo creo que junto con la misión de San Ignacio, San Ignacio, San Francisco, San Ignacio y Loreto son quizás las tres más completas. Esta de San Ignacio es concluida por los dominicos, y ya las fachadas aparecen los escudos de la Orden de los Dominicos, pero es una misión muy completa en su arquitectura y en su emplazamiento. Entonces creo que estamos en tiempo, hemos tomado unos 60 minutos, y dejaríamos para comentarios de nuestros invitados y del público en general que quisieran hacer al tema, ¿no? Bien, damos paso entonces. A ver. Bueno, si quieres yo empiezo, Juan Antonio. Sí. Adelante, Robert Jackson. Sí, adelante. Bueno, que muy interesante. Es una región que yo también estudié hace muchos años, y incluyendo la demografía. Unos comentarios. Las construcciones de piedra que están en Santa Gertrudis y San Francisco de Borja son construcciones bajo de los dominicos.
Aquí tenemos en 2 semanas, cuando voy a comentar sobre las naciones en Sudamérica, vamos a ver un tipo de población muy distinta a las de las naciones de Baja California, porque estas eran pequeñas bandas de cazadores y recolectores, muy inestables las poblaciones y gráficas en su historia. La primera llegada de los jesuitas y varios brotes de viruela y también de sarampión que disminuyó las poblaciones, pero en los últimos años, antes de la expulsión, hubo un crecimiento en varias de las misiones. Por ejemplo, Miguel del Barco, que dejó también una crónica de las misiones de Baja California, mandó construir la iglesia, esa iglesia magnífica de San Francisco Javier. Y en estos años, y tomó como 14 años construir, en estos años la población de la misión aumentó. Esto fue algo único. Y todo esto cambió con la expulsión y la llegada a la península de José de Galvez, que era como el toro en la tienda de China, porque empezó a iniciar unos cambios que provocó un desastre demográfico. Organizó la ocupación de California, Alta California, que lo que hoy en día es el estado de California. Organizó un movimiento de gente desde Sonora, Sinaloa, por la península. Y trató de organizar de una forma más lógica económicamente en términos de los fines de los Borbones todas las misiones. Entonces trasladó la población de varias misiones. Cerró varias de las misiones. Por ejemplo, Juan Antonio mostró los datos de San Luis Gonzaga y Dolores del Sur. Esos eran los guaycuros. Mandó esas poblaciones y esas 2 misiones estaban ubicadas en una zona muy árida, los mandó a Todos Santos, porque ahí había agua y también tierras fértiles para promover el desarrollo de la agricultura. Y el resultado fue que los guaycuros, que habían vivido bajo la mano suave de los jesuitas, de repente tenían que convertirse en una fuerza laboral y resistieron. Y aparte de esto, como había comentado un poco antes, en 1769 llegó la expedición científica francesa que quería documentar desde el San José del Cabo el tránsito de la planeta Venus sobre la superficie del Sol. Y justamente en ese momento hubo un brote del sarampión que disminuyó gravemente la población. Y un artista que acompañó a esta expedición hizo 2 cuadros de la misión de San José del Cabo también. Entonces tenemos los cuadros de Thiers y también de este artista francés, que era, digamos, un artista más profesional. Y finalmente, después de los cambios de Galvez, la población de las misiones empezó a caer rápidamente. Fue un desastre. Y finalmente, por principios del siglo XIX, la mayor parte de la población indígena ya estaba extinta. Pero estos son mis comentarios. Gracias. Sí, gracias. Creo que también es interesante la introducción porque de alguna manera los jesuitas tenían el control administrativo y de cierta forma un poco militar a través del capitán de la guardia, eh, pero la población, como menciona Robert, era muy dispersa. Casi ellos tenían que hacer las estancias y los recorridos a buscar a estos grupos dispersos en sus parajes, que además tenían una gran movilidad, no siempre estaban seguramente en el mismo lugar. Si uno recorre Baja California, uno encuentra que muchos de los veneros son temporales, cambian, no pueden tener a grandes grupos. Entonces, estos grupos migrantes se mueven en ese nicho ecológico en el que ellos habitan y se apropian, y los religiosos tenían que un poco estar siguiendo esas rancherías que en algún momento estaban ocupadas a través de visitas, y la dificultad en el trayecto de 1, 2 o 3 jornadas para llegar a estos sitios.
y la introducción ya de población a Baja California, pues rompe con todo, las epidemias que se generan, la explotación de mano de obra y la minería, es decir, eh, muchos pasan muchos soldados se hacen rancheros, de los que estaban ya en el lugar, pasan a ocupar territorios y rancherías, otros ocupan con cierta agricultura en lugares donde había agua, ¿no? La gran dificultad de Baja California era el agua, y la minería va a ser otro de los temas que se va a desarrollar. De ahí, ya hacia siglo XIX, el Santa Rosalía, que se llamaba el Boleo, pues lo ocupan este asentamiento minero francés, eh, y hacen un poblamiento de grupos migrantes y de grupos que iban de otra región, de la contracosta, la zona continental. Otro grupo que había mencionado hacia San Vicente, hacia arriba de Baja California, en valles donde ya con otro sistema hidráulico, bombas, etcétera, los valles se cultivan por población inglesa, que son esos pobladores migrantes que van a llegar eh, en la época de Porfirio Díaz, final de Porfirio Díaz, y otros grupos migrantes van a ser los rusos blancos en la parte de Ensenada, en la zona vinícola ahora, y grupos asiáticos que van a ocupar básicamente Mexicali, Tijuana, en esa zona. Entonces, si vemos esta intención de permitir la presencia de migrantes era para no perder el territorio. En algunas misiones, en esta no aparece, pero en algunas misiones ya de Alta California, del periodo virreinal, se hacían muros perimetrales y torres de observación, porque había la preocupación de la ocupación rusa que bajaban a la pesquería, eh, a la isla de Guadalupe y a otros con indios aleutianos que cazaban lobos marinos, etcétera, y que iban ocupando esa zona que estaba prácticamente despoblada. Ya con las fundaciones de Alta California, pues se mantiene una ocupación del territorio que era territorio de nadie, ¿no? Ya para los franciscanos en esa otra parte, ¿no? Quería comentar una cosa más que ambos olvidamos, que después del fracaso de la misión de San Bruno, ese fue el admiral Atondo y el jesuita Eusebio Francisco Quino, que después fue al norte de Sonora. La corona lavó sus manos por completo de la península, decidió que ya no iban a gastar otro peso más en su colonización. Entonces, fueron los jesuitas mismos, a partir de 1697, que recolectaron los fondos para pagar todos los costos de la evangelización de todas las misiones. Y establecieron un fondo privado que después se llamaba el Fondo Piadoso, de donaciones de propiedades y de capital para fundar y para mantener las misiones. Y las misiones, como mencionó Juan Antonio, de Sinaloa y el sur de Sonora, también mandaban mucha comida, porque la mayoría de las misiones no tenían la capacidad de producir comida suficiente. Y bajo los jesuitas había un plan urbano de esfuerzo. Lo que quiere decir que un parte de la población de neofitos vivía tiempo completo en la misión y otros vivían dispersos en estos, lo que se llamaban vesitos, como mencionó Juan Antonio, o en, digamos, las comunidades tradicionales de los indígenas. Y de vez en cuando los traían a la misión para recibir más educación religiosa y para mantenerlos un poco, luego mandarlos de regreso. Y este fue el plan, el sistema que cambió Galvez y que provocó un desastre demográfico después. Adelante. Sí, muy bien.
Sí, creo que otro de los problemas, y ya lo hemos comentado con Robert, era hasta qué punto pudieron llevar a cabo una evangelización sin conocer la lengua. Muchos religiosos que venían de todas partes del mundo y tenían una formación universitaria, hablaban varias lenguas, varios idiomas, este, se toparon con que necesitaban convertir a algunos que fueran como informantes o traductores. Algunos aprendieron las lenguas locales, pero si vemos la diversidad de grupos, más de 30, algunos los principales, pero muchos grupos ocupando el lugar, pues la comunicación era difícil. Yo creo que tenían muchas veces que hacerla pensando que lo que se decía se entendía y, y los traductores que seguramente los acompañaban o los ayudaban a los recorridos para ir a estas rancherías, pues fueron los informantes que en la misma misión se integraron y eran parte del grupo de apoyo a estos misioneros. Imagínense dos de ellos en un territorio tan amplio y recorriendo los sitios. Entonces, probablemente esa utopía de conversión y evangelización fue realmente una utopía y un fracaso, además de la dificultad de poderlos congregar como se pensaba, que no fue posible por la falta de recursos. La corona no apoyó nunca ese proyecto y fueron donaciones las que se mantuvieron hasta este cambio que se menciona, en donde cambia la economía y se hace un desastre demográfico final al ya iniciado originalmente. Ujú. Sí, bien. ¿Alguien más quiere hacer uso de la Muy bien, palabra? no sé si hay algún otro Sí, comentario si no, de... le voy a pasar los comentarios que tenemos aquí. A ver, Ah, Alicia Ríos le pregunta al doctor Siller, ¿por qué se llaman misiones y no conventos? ¿Las construcciones tienen un programa arquitectónico diferente al de un convento? sí, bueno, recuerden, había las órdenes regulares de regla y las del clero secular. Entonces, los primeros que se les permite ocupar los territorios para la conversión son al clero regular, que son los franciscanos, los dominicos y los agustinos, que son los últimos en llegar. Los jesuitas llegan también, pero ocupan los territorios en donde había que evangelizar, porque esa era la condición por la que podían entrar estas órdenes regulares. Entonces, por eso los jesuitas ocupan Sonora, Chihuahua, toda Sinaloa, que eran zonas de conversión en la que podían aplicar el principio de que se le daba, la autorización que se le daba al clero regular de ejercer ante la presencia ya de un clero secular con el obispo. Entonces, esa era la razón. Los jesuitas además se diversifican y crean los colegios, entonces pueden permanecer eh, con los colegios en las ciudades y las haciendas que administran, pero la autorización para el clero regular era ir en misión y conversión, y por eso esa función era la que tenían. A diferencia de los conventos, no era un convento porque no había una función conventual como el que se pudo haber tenido en alguna ciudad, eran conversión y estas misiones eran pequeñas, sencillas, uno o dos religiosos y se movían, uno se quedaba a cargo de la administración del lugar con los habitantes del sitio y otros salían a recorrer la zona. Pero la evangelización, la conversión era el objetivo de las misiones en este amplio territorio que fue Baja California. Como un proyecto especial se les permitió a los jesuitas permanecer en función de misión. Cuando ya eran convertidos, tenían que entregar, como fue Michoacán y otros lugares, el clero regular tenía que entregar al clero secular para cubrir ya las funciones de religiosas que ya no eran de conversión. Pero en muchos lugares, por eso convenía a estas nuevas órdenes o estas órdenes regulares,
mantenerse en función de emisión y de conversión. Esa es la diferencia. Bien, bueno, también tenemos aquí, pues saludos de Axel Urrizar, de Elsa Torfer, de Dana Millán, desde el hermoso puerto de Veracruz, Alex Guía de Campechito Tours, Elia Alejandrina Arjona Rebolledo desde Campeche. ¿No tenemos otra pregunta por ahí, Paquito? No tenemos ninguna pregunta, estuvo muy bien explicado, doctor. Pues tratamos de hacer esta primera introducción. Va a ser interesante porque en un libro que estamos realizando el doctor Robert Jackson y yo, estamos analizando, es un catálogo visual de las misiones en América y estamos viendo los componentes arquitectónicos que estas tuvieron en relación a los programas, al patrón de asentamiento, etcétera. Y estas de Baja California, lo comentábamos ambos, es una utopía en un contexto de desierto, falta de agua, tierras de dificultad para la agricultura, la ganadería, etcétera, que encuentran un paralelo en otras misiones, pero en la Patagonia, es decir, en la región de Chiloé, que son unas misiones barrocas, también del siglo XVIII, jesuitas, en donde a diferencia de estas septentrionales, las otras tienen una población en islas y de apropiación dispersa, y son misiones muy sencillas también, donde les han llamado misiones circulares, en donde estos religiosos podían visitar a estos grupos 1 o 2 veces al año en canoas a las islas, pero en dos contextos, un programa muy similar en dos contextos diferentes. Uno frío, donde prácticamente 10 meses del año eran muy, muy fríos y difícil de circular, y este otro en una zona de clima extremo, inviernos fuertes y veranos muy cálidos, pero de condiciones de baja población concentrada. No se pudieron en ambos lugares tener asentamientos como los que vamos a hablar de las misiones de los guaraníes, en donde el programa y el asentamiento y la actividad económica pudo generarse y ser autosuficientes. En estos dos casos, el de Chiloé y este otro, eran misiones extremas, en donde las condiciones y la población se encontraba de manera dispersa en ambos lugares, ¿no? Claro. Bueno, hay algo, si me permite, doctor, hacer Sí, claro, adelante. un recuerdo de, incluso hay una película que se llama La Misión. Exactamente. Esta película de Con Robert De 1986. Niro. Sí, 84 por ahí, 84, 86. 85. Certificada por Robert De Niro y Jeremy Irons, con música que le valió el premio a la mejor banda sonora de Ennio Morricone. Que bueno, eso es para quienes les interesa un poquito más de lo que significa la misión, a diferencia de la cuestión de los conventos. Y bueno, porque quienes estudiamos, por ejemplo, administración, la misión es aquel texto que enuncia hacia dónde va dirigida los esfuerzos de una organización, pero eso es la misión jesuita, que es diferente. Entonces, que fue muy ampliamente ya descrita por el arquitecto, por el doctor Juan Antonio Siller. Estoy viendo, a ver, Onelia Patrón, saludos, gracias, muy interesante, Onelia Patrón. No hay más comentarios, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Robert Jackson quería participar. Sí, sobre esta película dirigida por Roland Jaffe. Y en los años 60 y 70, durante la guerra de Vietnam, había dos hermanos Barragan, que eran jesuitas, que estaban involucrados en el movimiento de protesta contra la guerra. Pero uno de ellos, Patrick, fue que apoyó a Jaffe en la elaboración de la película como guía técnica. Según la película, se trata de las consecuencias del Tratado de Madrid de 1750, que fue un intento de delimitar la frontera en Sudamérica entre España y Portugal, y terminó con una sublevación de los guaraníes. Y voy a hablar un poco sobre esto en 2 semanas, entonces podemos ver de nuevo el tema de esta película en 2 semanas. Magnífico. Bueno, ahí está, para que nos vayamos
introduciendo un poquito a este mundo de las misiones, precisamente. Sí, yo creo que el público, si pudiera bajar de YouTube o de algún lugar la película, yo la tengo en casa y la veo regularmente, me gusta mucho verla nuevamente, ilustra un poco el contexto, es decir, vamos a hablar de esa región guaraní tanto en Brasil con el problema de la expulsión, en Argentina, en lo que es ahora Argentina, Corrientes, Paraguay, en donde ese cambio de la frontera, del Tratado de Madrid de 1750 y la reubicación de frontera hace la movilidad de esas misiones a lugares nuevos de territorio español y el rechazo de los grupos ya establecidos ahí, pero que finalmente tuvieron que movilizarse. Entonces, va a ser interesante porque es otro contexto, es decir, son otras misiones muy diferentes a las estas que hemos comentado de Chiloé en Chile y de Baja California. Las guaraníes en sus dos asentamientos son otro tipo de misión que realmente logra poblaciones mucho más amplias, organizaciones económicas mucho mejores, eh, a diferencia de dos grupos más al norte, en Bolivia, lo que van a ser los mojos, que van a tener una eh, distribución diferente, los mainas, más en la zona del Amazonas, pero todavía la de chiquitos, que vamos a tratar también, tiene que ver, a diferencia de las de guaraníes, asentamientos que han permanecido, probablemente esta de chiquitos, de la cual vamos a dejar 3 sesiones al final, son en las que los pobladores han permanecido. Es decir, eso es interesante, cómo esas fundaciones originales, a diferencia de las otras eh, que no permanecieron, estas han permanecido sus pobladores y sus misiones y la restauración de sus edificaciones en madera, que eso es interesante, ¿no? Pues Muy bueno, bien, le doctor. damos las gracias al público que nos ha seguido y a los comentarios. Vamos a tener, si tenemos la confirmación, a la doctora Graciela de Cuna, quien ha trabajado por muchos años estas misiones en la región del río Uruguay y el río Paraná, que corresponde a Corrientes en Argentina, en donde se establecieron alrededor de unas 18 misiones, 2 o 3 de ellas todavía se conservan muy bien, las demás muy en ruinas, pero nos va a hablar un poco de esta movilidad que se da y que ya Robert Jackson mencionó, de ese movimiento por las fronteras. Hay un mapa que voy a ver si lo mostramos también, de 1752, en donde se ve la frontera y los espacios que pasan a Portugal van a ser misiones de frontera las que vamos a tener ahí, protegiendo la frontera novohispana, virreinal, de las incursiones de los portugueses a los asentamientos establecidos. Entonces va a ser un tema muy importante, quizás poco conocido en México. Conocemos más nuestra arquitectura, pero la idea de conocer estos otros asentamientos jesuitas, que aquí en México fueron importantes, pero conocer este otro tipo de asentamientos, no de colegios o de zonas urbanas, sino de misiones, resulta una experiencia única en la historia de América, de asentamientos de repúblicas de indios. Es decir, ese es un tema muy interesante porque ahí se logra hacer realmente una república de indios, como ha sido llamada esta región guaraní. Muy bien, bueno, pues llegamos así de esta forma a la culminación del tema del día de hoy, que fueron las misiones jesuitas de Baja California, México. Y la próxima semana tendremos a la doctora Graciela Cecilia Gayetsky del CUNA con el tema Misiones Jesuitas Guaraníes en Argentina. Así es que nos vemos el próximo miércoles. Cuídense mucho porque, bueno, desafortunadamente las cifras del COVID-19 están muy alarmantes, pero hay que cuidarnos para vernos pronto. Mientras tanto, tenemos una cita aquí la próxima semana a las 12 del mediodía para seguir platicando acerca de las misiones jesuitas guaraníes en Argentina. Hasta entonces, pasen ustedes muy bien.
Muchas gracias. Bye. Nos vemos. Hasta luego. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.